Buenos días, mis compañeros y yo escogimos al empresario Steve Jobs y para iniciar este video queremos hablarles un poco de su biografía. Steve Jobs nació en San Francisco el 24 de febrero de 1955 y murió a causa de un cáncer el 5 de octubre de 2011 en Palo Alto, California. Steve Jobs nació de la relación de dos jóvenes universitarios, un sirio y una estadounidense de origen alemán y suizo, quienes no contaron con los suficientes recursos como para encargarse de un bebé, así que decidieron darlo en adopción. A partir de ese momento que Steve fue dado en adopción, el matrimonio formado por Paul y Clara, ambos de origen armenio, se hicieron cargo del pequeño Steve. La familia se mudó a Mountain View en 1961, al sur de Palo Alto. Allí Steve cursó los estudios de primaria y secundaria. Desde temprana edad mostró mucha curiosidad por la informática, así que empezó a asistir a charlas y talleres organizados por Hewlett Packard. Tanto era el interés que tenía que le dieron una beca de verano. Después fue contratado y conoció a Steve Wozniak, que también sería cofundador de Apple. En 1972 entró a la Universidad de Portland, en Oregon, aunque solo permaneció allí durante 6 meses. Sin embargo, continuó las clases como oyente. Después de esa temporada en la universidad, regresó a su casa. No se quedó por mucho tiempo, pues se fue a hacer un retiro espiritual a la India. Poco tiempo después, Steve Jobs fue contratado por la empresa de videojuegos Atari. En esa época, el ingeniero Steven y Steve se unieron para fabricar y comercializar su primer ordenador. Trabajaron desde el garaje de los Jobs en Cupertino y crearon el primer ordenador personal llamado Apple I. En 1976, y con el dinero que consiguieron de vender una furgoneta, fundaron la compañía Apple Computer. Al año siguiente mejoraron el ordenador, dando paso a Apple II. Aquí podemos ver a Steven y a Steve trabajando desde el garaje. A partir de ese momento comenzaron a recibir una enorme cantidad de pedidos y se convirtió en una de las empresas con mayor crecimiento en Estados Unidos. Debido a ese éxito en torno a 1979, Apple salió a la bolsa con un coste de $22,000 cada acción. Inmediatamente se hicieron ricos. Poco tiempo después surgieron los primeros competidores. El principal competidor fue IBM, que también sacó al mercado un ordenador personal. Para entonces, Steve Jobs ya era ejecutivo de Apple y decidió contratar al director ejecutivo de Pepsi-Cola para que dirigiera la compañía de la manzana. Le dijo: ¿quieres vender agua azucarada el resto de tu vida o quieres venir conmigo y cambiar el mundo? Esta es probablemente una de las frases más legendarias pronunciadas por Steve Jobs. Se la hizo a John en 1983, quien era gerente en ese entonces de Pepsi. Apple necesitaba un gerente con experiencia y Jobs eligió a este ejecutivo para tomar las riendas de la compañía en uno de los episodios más potentes de su vida. En 1984, Apple lanzó el primer Macintosh, lo que supuso una auténtica revolución en aquella época. Fabricaron un ordenador intuitivo apto para todos. No era necesario saber de informática y memorizar comandos para utilizarlo. A pesar de los éxitos que estaban cosechando en el plano informático, Apple no pasaba por su mejor momento, ya que John y Jobs no se entendían, y a causa de las diferencias entre ambos, Jobs dejó la compañía en 1985, y en ese mismo año también la abandonó Steve. Tras abandonar Apple, Steve Jobs se centró en nuevos proyectos. Uno de ellos fue la creación de Pixar Animation Studios, el estudio cinematográfico de animación, tras la compra de él en 1986. A partir de entonces, Jobs comenzó a producir películas para The Walt Disney Company bajo el sello de Pixar. En 1995 se estrenó la primera película de este binomio, Toy Story. Pronto le sucedieron más largometrajes como Monstruos S.A. en 2001 o Buscando a Nemo en 2003. Al mismo tiempo, él fundó la compañía Next Computer. Para este nuevo proyecto, contrató a 7 antiguos empleados de Apple. En los 10 años que estuvo activa la edición de hardware, vendió unas 50,000 unidades. En 1993 cambió su nombre a Net Software y se centró en el desarrollo de sistemas operativos. Debido a ello, 3 años después,
Apple anunció la compra de la compañía de Jobs para actualizar el sistema operativo de las Macintosh. De esta manera, Steve Jobs volvió a formar parte de su primera compañía en 1996 como asesor. Durante esta segunda etapa de Jobs en Apple volvió a revolucionar el mercado como lo hizo años atrás. Nuevos ordenadores entre los que había portátiles, su apuesto por la música digital y el lanzamiento del iPhone y continuas innovaciones que han encumbrado a Apple en lo más alto de las empresas tecnológicas. En 2004 se le diagnosticó un cáncer de páncreas, sin embargo no cesó su actividad en Apple hasta que dimitió como director de la compañía en 2011 dando paso a Tim Cook. La enfermedad de Steve Jobs no se hizo pública y continuó trabajando con total normalidad, si bien es cierto que a medida que la enfermedad avanzaba, los medios cuestionaban sobre su estado de salud. En 2009 se sometió a un trasplante de hígado, aunque poco después reapareció visiblemente demacrado por la enfermedad. Las ganas de trabajar no se le apagaron en ningún momento. A pesar de la fuerza que demostró tener, Steve Jobs murió el 5 de octubre del 2011 con solo 56 años. Unos datos adicionales de este gran empresario son sus misteriosas últimas palabras, ya que la hermana dijo al New York Times que en el hecho de su muerte lo último que Jobs dijo fue oh wow, como si hubiera descubierto algo increíble. Negó ser el padre de su hija Lisa durante muchos años, ya que cuando tenía 23 años, Jobs y una pintora llamada Chrisan tuvieron una hija a quien nombraron Lisa. Sin embargo, Steve negó durante varios años que fuera su hija legítima, hasta que tiempo después lo reconoció. Steve era disléxico y únicamente cursó un semestre en la universidad, desencantado con el sistema educativo. Sus ídolos. Jobs aseguró en cierta ocasión a un periodista que admiraba a Bob Dylan y a Pablo Picasso, porque ambos siempre estaban arriesgándose a fracasar. Evidencias de coaching de Steve Jobs. Bill Campbell fue el coach de Steve Jobs y otros grandes empresarios. Él nació el 3 de agosto de 1940 en Homestead, Pensilvania, Estados Unidos. Él fue un empresario estadounidense y presidente del Consejo de Administración de la Universidad de Columbia y presidente del Consejo de Intuit Corporation. Fue vicepresidente de Marketing y director del Consejo de Administración de Apple Incorporation. Cabe recordar que Bill Campbell tenía un estilo para entrenar a los ejecutivos que se basaba en el método socrático. Este método se trata de realizar preguntas correctas para conducir al interlocutor a sacar sus propias conclusiones. Las prácticas inculcadas de Bill a Steve Jobs fueron las siguientes. La primera, los grandes productos son los que conducen al éxito, el resto solo cumple una función de apoyo. Esta, decía Bill, que pues siempre la sostuvo porque era el mejor en el marketing y pues nada se puede hacer si el producto no es excelente. Por eso él siempre fue un impulsor a la libertad creativa de los ingenieros. En la segunda, decía que confíe en sus ejecutivos y asegúrese que ellos confíen en sus subordinados. En todas las compañías donde trabajó, se aseguró de crear una cultura de la confianza donde los ejecutivos supieran cuál era la mejor posición para los ingenieros para encontrar soluciones. La tercera, experimente pero nunca al costo de hacer peligrar su negocio. Siempre hay que innovar y eso requiere mucha experimentación, pero esta última nunca debería poner en riesgo el negocio. En la cuarta, decía que gaste sus días haciendo y no planeando. Decía que hacer una lista de acciones con fechas e ir chequeándolas pues no servía para nada. Que un buen líder debe pasar la mayoría de su tiempo trabajando con su equipo. En la quinta nos hablaba que su compañía debe unificar un criterio para todos sus productos. Aun cuando la empresa crezca y se diversifique, debe poder retener una única identidad basada en los mismos principios creativos. Esta más que todo fue la que hizo que Apple brillara de una manera inesperada. En la siguiente nos dice que evalúe a sus ejecutivos mediante la opinión que los empleados tienen de ellos. Decía que hacer encuestas regularmente pues a los empleados
para asegurarse que sus ejecutivos están empoderados de su empresa, en lugar de ser un obstáculo para su crecimiento. En la siguiente nos decía que mantenga una cultura de respeto. Bill sostenía que el respeto era fundamental en una empresa. Y por última, decía que se tenía que ser honesto con el equipo. La razón por la que Bill no solo fue admirado en Silicon Valley, sino estimado como una gran persona, es porque pasó mucho tiempo construyendo grandes relaciones personales con quien trabajaba. Para él, los mejores líderes son los directos tanto en críticas como en elogios y no crean ilusiones falsas. El cofundador de Apple era un jefe difícil, pero su visión de pensar diferente le permitió crear productos que cambiaron el mundo. Cabe recordar que Steve Jobs era un jefe duro, sin duda, pero a pesar de que era estricto, impulsaba un ambiente colaborativo en el que pudiera surgir la innovación. En primera instancia encontramos que la visión que tenía Jobs ayudaba a impulsar la creatividad individual. Apple y Steve Jobs eran inseparables. Su identidad estaba reflejada en cada producto. Apple que se desarrolle, y eso se debe a que se involucraba en todos los elementos de la filosofía del diseño de Apple. También no contrataba personas tontas. Los métodos de reclutamiento de Apple estaban estructurados alrededor de trabajadores especialistas y profesiones multifacéticas. Y aunque el primer instinto de muchos managers es contratar a alguien que trabaje igual o menos que el empleador, Apple buscaba a las personas talentosas de cualquier profesión y les daba una oportunidad de brillar. También llevó una filosofía de artista a la tecnología. El artista sabe por qué su arte es increíble, pero al final se trata de que el consumidor lo note. Steve Jobs no solo es conocido por su voluntad de compartir el crédito, sino por hacer que la gente reconozca que es buena parte de lo que hace a los productos de Apple. Increíble es la fe que la empresa pone en las manos de su equipo de diseño. Aunque Jobs probablemente no sabía, cuando grabó su primera voz en off, estaba construyendo la fundación de un culto de personalidad que explotó simplemente porque sus productos eran más agradables que los demás. Debe resaltarse que Steve Jobs fue el contrapunto de un movimiento que ya estaba en marcha. Si hay alguien del que hay tantos admiradores como detractores es Steve Jobs. Hablar de carisma es sinónimo de personas que quedan marcadas en la memoria de todos. Sin duda, Jobs es una de esas personas que ha dejado huella. Te guste o no, ha sido alguien que ha marcado un antes y un después en estilos de liderazgo. Es considerado uno de los empresarios del siglo, un visionario del sector y la industria informática. Jobs es un caso de estudio en las escuelas porque revolucionó no solo las ventas, la forma de dirigirse a los clientes, significó un liderazgo distinto, alguien que no llevaba corbata, que jugaba en las presentaciones generando la mayor expectación, que se volvió un ídolo para muchos. Lo cierto es que sus ideas fueron un antes y un después para el sector tecnológico. Su puesta en escena ante los nuevos productos y sus nuevas fórmulas de gestionar una organización fueron revolucionarias. Steve Jobs brillaba de una manera inexplicable ante el liderazgo que él manejaba, y esto se debía a que era comunicador. Era alguien que sabía transmitir, que conectaba con la gente, que sabía muy bien medir su discurso, comunicar, hablar, llegar a los demás. También tenía el carisma, el cual le permitió llegar a sus seguidores de una forma natural, en cual logró engancharlos. Tenía una visión clara de lo que quería lograr. Alguien que no inventa, sino que sabe leer, escuchar, recoger y adaptar. Es alguien que tiene visión, que sabe conocer su entorno y entender sus necesidades y muchas veces adelantarse a ellas. Steve Jobs generó la necesidad de tener algo que nadie era consciente. Era alguien capaz de reinventarse constantemente. Jobs también era persuasivo, sabía cómo dirigirse a la gente y hacer que su mensaje creciera. Siendo muy persuasivo, analizaba lo que tenía delante y se adaptaba hasta llevarlo a su terreno. Su discurso era seguro, firme y convencía con coherencia. No solo tenía esas cualidades, sino que tenía una muy importante, era estratega. Tuvo claro cuál era su mensaje.
su estrategia, sabía analizar y enfocar bien aquello que quería transmitir de una manera que conseguía mucho más fácilmente sus objetivos. Se adelantaba y estudiaba cómo llegar a dar la vuelta para innovar, mejorar algo. Sabía llegar a través de las emociones de las personas y eso fue algo que le hizo conectar y por último era un excelente compañero de equipo, buscaba a las mejores personas para trabajar con él, aquellos que generaban lo que él tenía en su cabeza. No sabía la unión del trabajo de las personas brillantes en lo que hace un resultado exitoso. Evidencias de las 21 leyes del liderazgo en Steve Jobs. Primero, la ley del tope. Steve Jobs, desde sus inicios, era una persona eficaz. A pesar de haber asistido a un solo semestre a la universidad, siempre mostró un gran interés por el mundo de la informática. También recordemos que Apple se fundó en el garaje de su casa en Cupertino, California, a pesar de que él y Wozniak no poseían gran cantidad de recursos para crear una computadora. Stephen Wozniak era el cerebro detrás del computador, pero su tope de liderazgo era bajo, mientras que el de su compañero llevó a Apple a ser una compañía de categoría mundial. 2. La ley de la influencia. La influencia de Steve Jobs es innegable, no solo en el mundo de la informática y la computación, sino también en el ámbito de los negocios. Siempre fue un líder trabajador y con sus ideas y forma de pensar inspiró a las personas no solo en su momento de mayor éxito, ya que su legado se extiende hasta la actualidad. Pequeños empresarios, estudiantes con deseos de emprender y emprendedores consolidados pueden inspirarse en la historia de Steve Jobs. Numerosas publicaciones reconocen a este emprendedor como el más influyente del mundo. Tercero, la ley del proceso. Un líder no nace siendo líder, y el liderazgo no es algo que se adquiere de la noche a la mañana. Steve Jobs lo tenía sumamente claro. Para llegar al éxito tenía que actuar más y planear menos. Aunque solamente asistió a la universidad un semestre, desde chico asistía a las conferencias y talleres de Hewlett Packard. Allí adquirió gran parte de su conocimiento, pero siempre buscaba crear e innovar. Fue sumamente práctico y autodidacta y siempre estuvo abierto al fracaso, reconociendo que este era clave para alcanzar el éxito algún día. 4. La ley de la navegación. El liderazgo que ejercía Jobs era tan fuerte que las personas lo seguían donde quiera que iba. Gran ejemplo de esto es cuando, en 1985, a pesar de malos entendidos con John Sculley, el gerente de Apple en ese entonces, abandonó la compañía y Wozniak lo siguió. Sus éxitos pasados le mostraron sus dones, talentos y puntos fuertes, impulsándolo a adentrarse en nuevos proyectos y siempre escuchó las opiniones y sugerencias de las personas que tenía a su alrededor. De esta manera logró ser un líder sumamente sabio y comprometido. Número 5. La ley de E. F. Hutton. Esta ley señala que cuando un líder habla, la gente lo escucha. Steve Jobs fue un líder tan sabio que las personas siempre lo escuchaban con lo que tenía que decir. Cuando éste tomaba una decisión, las personas estaban confiadas de que su palabra era lo correcto y que garantizaría un éxito en las acciones a desarrollar para cada proyecto. Era un líder intuitivo, con carácter y con mucha experiencia, que fue desarrollando a lo largo de los años con gran cantidad de capacidades y su éxito en el pasado lo respaldaba como un ejemplo a seguir. Número 6. La ley del terreno firme. Jobs tenía plena seguridad en lo que decía. Su carácter y sus acciones hacían que las personas creyeran en él y en su palabra. Era respetado por todos, sobre todo por su círculo más cercano de colaboradores. Era un líder en quien confiar y sabía fundamentar y retribuir la fe que la gente tenía en él con hechos. Número 7. La ley del respeto. Las personas respetaban a Jobs como una persona y como líder, sobre todo aquellas que se encontraban en su círculo más íntimo. Respetaban su manera de hacer las cosas y llevar a cabo sus proyectos, y inspiraban a más líderes. La ley del respeto se fundamenta en que los líderes van a seguir a otros líderes que tienen mayor capacidad de liderazgo que ellos, aunque cabe destacar que Steve Jobs también estuvo inspirado por personas que se dedicaban a profesiones muy distintas, como por ejemplo Pablo Picasso, Bob Dylan y su coach Bill Campbell. Número 8. La ley de la intuición. Los líderes son sumamente intuitivos, sobre todo en sus áreas más fuertes. Jobs no era la excepción.
Era capaz de interpretarse a sí mismo como líder, ver talentos en los demás y también analizaba las situaciones y los recursos que tenía a su disposición para dedicarse a sacar adelante todos y cada uno de sus proyectos. Desde el comienzo demostró que siempre estaba un paso adelante que los demás. Número 9. La ley del magnetismo. Steve Jobs atraía a personas que compartían sus ideales, por ejemplo, Stephen Wozniak. Se conocieron mientras Jobs cursaba su beca de verano en Hewlett Packard y desde ahí fueron inseparables a la hora de realizar sus proyectos y entre los dos fundaron Apple. Eran personas con actitudes similares, solamente tenían 5 años de diferencia en edad, su experiencia y sus valores eran muy similares. Incluso cuando Jobs fue despedido de Apple, Wozniak también renunció a la compañía. Número 10. La ley de la conexión. Cuando Steve Jobs hablaba en público, creaba una conexión muy fuerte con sus interlocutores, ya sea por su manera de comunicarse o por el mensaje que sus palabras transmitían e inspiraban a las otras personas. Esta conexión es la que hace que las personas sigan a un líder que admiran y respetan a cualquier parte. El resultado del esfuerzo de un líder por conectar con su gente se puede medir en la forma que funciona una organización. Y hoy en día vemos que Apple es una de las compañías más grandes del mundo, con valores sólidos e incluso generando lealtad en sus consumidores. Número 11. La ley del círculo íntimo. El potencial de todo líder es determinado por las personas que son más cercanas a él. Si estas son fuertes, el líder podrá causar un gran impacto, pero si son débiles, el líder no podrá. Cada organización tiene un círculo íntimo. Uno de los amigos cercanos de Steve Jobs fue nada más y nada menos que uno de sus principales competidores en el mercado, Bill Gates. Otros líderes que de una u otra manera fueron amigos o encontraron su inspiración en Steve Jobs fueron el mismo Stephen Wozniak y Mark Zuckerberg. Número 12. La ley de otorgamiento de poderes. Solo los líderes seguros otorgan poderes a otros. Steve es un gran ejemplo de la ley de otorgamiento de poderes, ya que cuando él era ejecutivo de Apple, decidió contratar al director ejecutivo de Pepsi para que dirigiera su compañía. Apple necesitaba un gerente con experiencia y Jobs eligió a John Sculley para tomar las riendas de la compañía, aunque tiempo después, por desacuerdo entre los dos, Jobs terminaría saliendo de la compañía, pero esto le dio la oportunidad de expandir su campo y realizar nuevos proyectos. 13. La ley de la reproducción. Se necesita un líder para levantar a otro líder. Jobs estuvo influenciado por Pablo Picasso y Bob Dylan. Aunque estos eran artistas, Steve decía que sentía una gran inspiración y admiración en ellos debido a que eran personas que no le tenían miedo al fracaso. Esta idea llevó a Steve Jobs a ser una persona sumamente innovadora y creativa. También fue entrenado por el ejecutivo Bill Campbell, conocido como el coach de Silicon Valley, el cual le inculcó varias ideas. Número 14. La ley del apoyo. El 1 de abril de 1976 fue fundada Apple Computer a través de un contrato firmado por sus 3 accionistas, Steve Wozniak, Steve Jobs y Ron Wayne, este último antiguo compañero de trabajo de Jobs en la empresa Atari y con apenas el 10% de la nueva empresa. 12 días después de la fundación, este último vende sus acciones por $800 y pasado el tiempo, el contrato original que él mismo firmó por $500. Se les unieron más amigos, pero las prestaciones de Apple I eran limitadas, así que empezaron a buscar financiación. Finalmente, Jobs conoció a Mike Markula, que decidió invertir $250,000. Jobs siempre llevó los conceptos de liderazgo y visión de la mano. Sus seguidores más cercanos compartían no solo sus ideas, sino también su visión. Número 15. La ley de la victoria. Los líderes encuentran la forma de que el equipo gane. A pesar de que Jobs fue despedido de Apple en 1985, no tomó esto como una derrota. Utilizó el tiempo por fuera de la compañía para desarrollar otros grandes proyectos, como la adquisición de Pixar, y tiempo después volvió a Apple cuando ésta estaba en una crisis. Estas dos compañías no serían lo que soy hoy en día si no fuera por Steve Jobs. Jobs tenía los 3 componentes clave de la ley de la victoria: visión,
diversidad de destrezas y dedicación a explotar al máximo el potencial de sus colaboradores. 16. La ley del gran impulso. El impulso es el mejor amigo de un líder. Jobs nunca estuvo de acuerdo con el sistema de educación tradicional, pero se puede decir que fue autodidacta. Asistía a talleres y conferencias de Hewlett-Packard, donde adquirió y amplió gran parte de sus conocimientos, motivado e impulsado por el interés que tenía desde niño hacia el mundo de la informática. 17. La ley de las prioridades. Un líder siempre va a necesitar trazar sus prioridades. La prioridad de Steve Jobs era cambiar el mundo. Su propósito era crear una máquina que tuviera la capacidad de simplificar algunas tareas para el ser humano. Si su prioridad hubiese sido tener dinero, hubiese vendido sus acciones en el momento que Apple empezó a dar frutos y la compañía no sería lo que es hoy en día. Número 18. La ley del sacrificio. Un líder debe ceder para subir. Los líderes que desean crecer deben realizar muchos sacrificios. Steve Jobs sacrificó una parte de su infancia y un poco de su dinero para realizar sus primeros proyectos. Después, se dio su papel como ejecutivo de Apple al nombrar a John Sculley como gerente, pero esto lo hizo pensando en pro de sus objetivos. Número 19. La ley del momento oportuno. Todo líder tiene que buscar y saber aprovechar las oportunidades que se le presenten en su vida. Steve Jobs tomó las decisiones adecuadas en momentos oportunos, lo cual garantizó el éxito de sus proyectos. Los resultados no solamente hacen efectos en el líder, sino también en quienes lo siguen. Número 20. La ley del crecimiento explosivo. La clave del crecimiento es el liderazgo. Steve Jobs siempre fue un líder innovador que motivaba a las personas a pensar diferente y a dejar volar su creatividad. Un líder que busca multiplicarse debe formar a otros líderes como él, no solamente seguidores. El hecho de aplicar la imaginación a la hora de una idea de negocio fue de gran ayuda para Jobs y ha servido a muchas personas que han sido influenciadas por su forma de pensar. Y por último, 21. La ley del legado. Steve Jobs siempre dirigió a Apple mirando hacia el futuro. Dio lo mejor de sí mismo al servicio de la compañía hasta los últimos días de su vida. Hoy, Apple es dirigida por Tim Cook y se encuentra entre las 10 empresas más grandes del mundo. Steve Jobs nos enseñó a hacer aquello que nos apasiona, que debemos seguir nuestra intuición, debemos observar las oportunidades que hay a nuestro alrededor y rodearnos de personas que son como nosotros. Hay que buscar la perfección en cada cosa que hacemos, pero sin dejar de lado el hecho de que somos seres humanos y cometemos errores, pero debemos aprender del fracaso. Su legado no se extiende solamente al mundo de la tecnología y de los negocios, sino a todo aquel que busque el éxito tanto en su vida como en su organización. Muchas gracias.